Bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HBO Noticias y Aleteya, editorial independiente. Nuevamente estamos aprovechando el Hey Festival, están llegando muchos invitados y entre todos los invitados hay una invitada con la cual queríamos hablar desde el primer día que nos enteramos que ella venía. Nuestra invitada es Gabriela, es la directora de Polifonía Editores. Los libros que recomendamos en su gran mayoría son los que ella produce, los que ella distribuye, los que ella consigue, los que ella piensa que pueden servir para nosotros. Estoy muy contenta de tenerte, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Entre Líneas y Arequipa, sobre todo. Gracias, Ruju, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá, de estar contigo, que conoces también y entiendes también nuestro trabajo. Y bueno, aquí estoy para responder todo lo que tú quieras. Bueno, Gabriela, cuéntanos un poco sobre la historia de Polifonía y cómo nace Polifonía, porque me parece, creo que eres la primera editora de libros infantiles en todo el país. Bueno, Polifonía empezó en el 2010 con el propósito de hacer libro álbum, que era un tipo de libro que no se producía en el Perú, ¿no? Y nosotros obviamente teníamos referentes de editoriales que admirábamos mucho del libro álbum, en Europa principalmente, que fueron los primeros como editoriales ya de culto como Calandraca, y en el Perú teníamos acceso a los libros del Fondo de Cultura Económica, y ya en esos años ya habían algunas editoriales que tenían entre 5 y 8 años de Latinoamérica, como Amanuta de Chile o Pequeño Editor de Argentina, que empezaban a producir este tipo de libros, ¿no? Claro, dos cosas: libro álbum, donde el texto y la imagen tienen un mismo valor. Y bueno, entonces Polifonía surgió con la intención de llenar ese vacío que había en el Perú, donde no se producían ese tipo de libros. Y fue lo que nos propusimos hacer, ¿no? Porque en ese entonces había un gran, digamos, apogeo de artistas, pero de artistas plásticos que también tenían un tema gráfico, ¿no? Como es el caso de Fito Espinosa, que es un artista plástico, pero también se ha desarrollado en prensa, su obra es bastante gráfica. Entonces, o el primer libro con Abel Ventino, Gabriela Laiza, que a través de su obra también ha incursionado en el tema del cómic. Entonces pensamos que si teníamos los escritores y los ilustradores, entonces podríamos ser capaces de producir ese tipo de libros, ¿no? Y el tema que más nos costó es que son libros de hecho de alto costo de producir, ¿no? Porque nos planteamos hacer libros de gran calidad, en tapa dura, con muy buenos acabados, cuidar cada detalle. Y así empezó Polifonía, con el primer libro que se llamó El bosque que silba, que trata sobre, que lo escribió Cristina Sona y lo ilustró Abel Ventín, que es un artista plástico, que en ese momento acababa de terminar la universidad, no era tan reconocido. Ahora ya, bueno, tiene muchas exposiciones, y fue un libro que nos llevó a hacerlo más o menos 1 año y medio, y quisimos salir con una temática peruana, porque El bosque que silba es una adaptación donde se mezcla personajes como el Tuncha, Chuyachaki, el Ayaymama. Y entonces al principio quisimos ilustrar un mito, pero finalmente no encontramos ningún mito que se adapte al formato del libro. Así que le propuse a Cristina que más bien ella escriba el libro. Y bueno, lo empezamos con una exposición de arte y tuvo mucho éxito desde el principio. La gente lo recibió muy bien, porque creo que es algo que se esperaba, ¿no? Y que la gente estaba buscando. Y así empezamos. ¿Cuántos años tiene Polifonía? Y, por ejemplo, alguna experiencia que puedan contar para alguien que se quisiera animar, qué no hacer, por ejemplo. Bueno, Polifonía ya tiene 8 años y claro, en el camino hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Nos hemos formado como editores, porque como sabes, en Perú no hay una escuela de edición, ni nadie nos enseña cómo ser un editor, cómo hacer un contrato de edición, cómo, ¿no? Cómo enfrentarte ante la distribución de los libros, que es un tema muy, muy complicado para los editores, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que no sé, que un editor que empieza tiene que pensarlo muy bien, ¿no? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, ya sacas un libro y cuál va a ser tu estrategia para llegar al público? Porque no basta solamente hacer una obra de calidad, sino también saber comunicarlo
¿no? Preocuparte mucho por la prensa y también cuáles van a ser los canales de distribución, ¿no? Y claro, y bueno, nosotros también distribuimos otras editoriales de otros países, de Chile a Manuta, de Argentina Pequeño Editor, y ahora de Colombia Cataplum, y de Argentina hemos empezado con un sello desde julio que se llama Joreja, todos de libro álbum o libro ilustrado para niños. Y claro, en un primer momento, cuando empezamos desde muy temprano distribuyendo estas otras editoriales, como por ejemplo también Calandraca, porque eran libros hermosísimos pero que no llegaban al país. Y yo tuve la suerte desde casi que empecé Polifonía ser invitada a ferias internacionales como la Feria del Libro de Frankfurt, de Guadalajara. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a estos editores que admiraban muchísimo. Y nada, conversamos, les planteé el tema de que sus libros lleguen a Perú, recibí mucho apoyo por parte de ellos. Y creo que de alguna forma llegamos a introducir esto que se llama libro álbum, libro ilustrado, en la Feria del Libro, con una propuesta de stand que estaban todas estas editoriales. Y claro, en el camino creo que la mayor dificultad ha sido el tema de la distribución, ¿no? De cómo lidiar con las librerías. Y ha sido un tema en el que hemos ido aprendiendo en el camino y ha sido, creo que, el más difícil. Pero ahí vamos. La distribución. Cuéntanos tu relación con los autores. Es difícil trabajar con artistas porque, bueno, con un escritor el ego es grande, pero con un artista a veces dicen que el ego es más grande todavía porque piensan que su obra es un producto terminado y adaptarlo para un libro álbum a veces no es tan fácil porque tienes que comunicar bastante con una o dos imágenes. Justo ayer teníamos acá en el marco de High Festival una charla con Fabián de Adrián Hidalgo, que es un editor de mucha trayectoria, y él decía algo muy interesante que también comparto, que es que precisamente los autores que tienen mayor trayectoria o que son más reconocidos son los que mejor aceptan una crítica, ¿no? Una crítica, una corrección. No tienen más humildad, quizá cuando tienen menos experiencia como que quieren defender más algo, ¿no? Y sí, es verdad, yo con los no sé, artistas reconocidos, por ejemplo con Fito, desde un primer momento tuvimos una relación muy bonita de trabajo y él estuvo muy, muy abierto a las observaciones, a compartir una propuesta en conjunto y así nos ha pasado, ¿no? La verdad que es muy interesante la relación que tenemos porque no es que o sea, la idea es que trabajamos en conjunto y tenemos como política en Polifonía que un libro no sale publicado si es que no tiene la aprobación final en cada detalle del artista o del escritor que está involucrado en el proyecto. O sea, para que realmente sientan que es su libro o sea, nos interesa y se comprometan, queremos que ellos estén 100% identificados con el resultado final y trabajamos muy en conjunto, ¿no? No, y así también pueden garantizar que haya continuidad, ¿no? Porque es un trabajo muy pulcro, bastante minucioso y detallado que hace que se aprecie. Bueno, a simple vista tú abres un libro y no te das cuenta, pero hay algo que te molesta y cuando ya tienes experiencia te das cuenta, sí, pues le faltaba este detalle, o el margen, o el tipo de página, o tal vez la máquina donde imprimieron no era la adecuada. Estos detalles, un poco para ir finalizando, tú has dicho que no has estudiado, pero de profesión, cuando estabas, no sé, en el colegio o en la universidad, ¿tú pensaste que alguna vez, de alguna forma u otra, estarías construyendo generaciones de futuros lectores? Porque tus libros están haciendo eso. Qué bueno sentirle que lo digas, pero en realidad yo estudié filosofía, primero un tiempo, después me trasladé a literatura a la católica y bueno, me acuerdo que la primera vez que me acerqué a la literatura infantil fue por un accidente en realidad, porque yo me quería meter a un taller de poesía, yo además he escrito poesía, he publicado un libro de poesía y era muy 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 joven, tenía no sé 16, 17 años y no me había fijado mucho en la literatura infantil, ¿no? En ese entonces es como vemos a la literatura infantil como un género menor, ¿no? A la literatura de adulto, a la literatura mayor, a la poesía, a la novela. Y de casualidad recuerdo que me caí en un taller de Jorge Eslava porque había cerrado un taller de poesía donde ya no habían cupos. Entonces me metí ese verano y en verdad descubrí la literatura infantil desde otro punto de vista, ¿no? Digamos, y desde entonces no lo dejé y seguí investigando sobre el tema y nada, y realmente pienso que un libro para niños es tan difícil de hacer en todo sentido. O sea, un buen libro para niños es tan difícil y tiene el mismo valor literario que cualquier otro tipo de obra, ¿no?
sino que a veces se caen facilismos, y eso es con lo que hemos tratado de lidiar siempre, ¿no? Hacer libros de calidad, ¿no? Y que puedan ser disfrutados tanto como adultos como para niños, y en eso estamos, ¿no? Tratando de mejorar cada día también. Cuéntame un poco, ya como 2 preguntas finales, ¿qué actividades tienes de cara a fin de año y el 2019? ¿Qué proyectos? Y un par de libros que nos puedas recomendar para que la gente se meta más a este mundo y que disfrute de esta buena literatura también, que es la literatura infantil, y más del libro ilustrado. Ya, bueno, ahora hacia fin de año tenemos 2 ferias. Ahorita estamos en la Feria del Libro Ricardo Palma, que cierra mañana, donde estamos presentando el libro Niebla, un libro escrito por Micaela Chirif, ilustrado por Carmen Cardemil. Es un libro de Editorial Amanuta, que es una de las editoriales con las que distribuimos de Chile, y además es una autora peruana, así que estamos muy contentos de poder distribuir este sello acá, ahora con un título de ella. Nos vamos luego a Filiji, que es la Feria del Libro Infantil y Juvenil de México, que es una de las más importantes en Latinoamérica del libro infantil. Estamos yendo gracias al Ministerio de Cultura, y van autores como Micaela Chirif, Isa Watanabe, que son autoras que han trabajado con polifonía. También va Oscar Colchavolucio, Renber Yahuarcani, y bueno, yo como editora. Entonces tenemos en mira terminar el año yendo a esta feria, en la Feria del Libro de Guadalajara. Y bueno, ya este año cerramos nuestras publicaciones. La última impresión que hemos hecho, este año hemos reimpreso mucho, ha sido Desayuno, de Micaela Chirif y Gabriela Laiza, que es un libro que les recomiendo de todo corazón. Es un libro además que ha sido editado en España, en Singapur, en Brasil. Nos han comprado los derechos de este libro, que además quedó en la selección internacional Wild Ravens, donde seleccionan cada 2 años los libros más importantes del mundo. Es un libro que nos ha dado grandes alegrías y que lo hemos reeditado y se los recomiendo, ¿no? Recomiendo a Micaela, que es una gran autora, que además ahora está publicando con muchos sellos internacionales. Y les recomiendo Desayuno, les recomiendo Niebla de ella en forma de palabras. Y bueno, y si les tuviese que recomendar un libro álbum para que se acerquen, algo clásico, les recomendaría Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, que es uno de los libros fundadores del libro álbum, y creo que es un primer acercamiento que no los va a dejar totalmente satisfechos, ¿no? Creo que ahí empieza la historia del libro álbum, ¿no? Con la obra de Sendak, ¿no? Que actualmente está editado por Calandrak. Bueno, ya lo saben, ya recomendamos alguna vez, creo que fue uno de los primeros libros que recomendamos en este pequeño programa, Gracias, Gabriela, de verdad, gracias por estar con nosotros, por compartir todo esto y por contarnos que la literatura infantil tiene más que dar, así como el Hey Festival, que está dando mucho, y todo a partir de conversaciones. Conversar dejando de lado ¿cómo se dice esto? Dejando de lado los celulares, dejando de lado los distractores, nos está permitiendo ver, o como dice el lema, imaginar el mundo. Así que sigamos imaginando Arequipa, imaginando el mundo. Bien, estamos en la sección de reseñas y recomendaciones. El libro que hemos elegido para esta semana, a propósito de monstruos, es Lo que hay antes de que haya algo, uno de terror por Liniers. Este libro es genial porque ilustra la vida de cada persona y cada niño cuando se apagan las luces. Cuando se apagan las luces y nos dicen buenas noches, todo empieza a cambiar. Bajan monstruos, uno siempre diferente, y siempre están en silencio. Hasta que baje el último, que es el único que habla, sin forma, oscuro, y lo único que dice es: yo soy lo que hay antes de que haya algo. Y abruptamente nos levantamos y vamos de nuestros padres. Tratamos de vivir con eso, pero cada noche siempre es lo mismo. Yo les recomiendo este libro, Lo que hay antes de que haya algo, de Liniers, editado por Polifonía Editora. Ya saben que son libros magníficos. Siempre, este es uno de los libros geniales, así que no nos olvidemos, amigos, que leer nos hace libres.